¿Hablamos español o castellano? Sé que esta pregunta no les quita el sueño a ustedes comunicativos ni a nadie en general, pero es frecuente que en alguno de mis cursos, cuando estamos hablando de comunicación y lenguaje, surja esta duda. En esta ocasión abordaré este tema y despejaré algunas dudas al respecto. Ahora, que si quieren la respuesta corta, les digo desde este momento que actualmente se considera correcto llamar a nuestro idioma de ambas maneras. Español y castellano son considerados sinónimos por la Real Academia Española. Antes de iniciar les recuerdo que se suscriban al canal, dejen sus comentarios y pongan like, porque esto nos ayuda a crecer y a hacer más temas interesantes como este. Desde los viveros de Coyoacán, al sur de la Ciudad de México, soy Emilio Pineda. ¿Me acompañan? Si revisamos la historia, es interesante descubrir que el castellano es un término que se usó mucho antes del español, ya que antes de que existiera España tal como la conocemos, existió el Reino de Castilla, en una región de la península ibérica. Para entender si hablamos español o castellano, tenemos que irnos como siempre bastante atrás de la historia, concretamente en la Edad Media. Y aquí pasa un helicóptero, muy bien. En la península ibérica se fue conformando uno de los reinos más influyentes de la región. El reino de Castilla inició por ahí del año 1065. En esa época se edificaron grandes fortificaciones con la finalidad de proteger la región. También se construyeron imponentes castillos que simbolizaban el poderío de dicho reino. De la lengua romance se deriva la palabra castela, la cual significa, como ustedes lo imaginarán, castillo. Así que Castilla toma su nombre debido a la gran cantidad de castillos que había en la zona. La lengua que se hablaba en el Reino de Castilla, como es de suponerse, se llamó castellano. Recuerden que España no existía como la conocemos, así que antes de cualquier otra denominación existió el castellano. El Reino de Castilla se fue expandiendo. En esa época una gran mayoría de la península ibérica estaba ocupada por los árabes, así que Castilla fue tomando posesión de nuevos territorios, haciendo así que el dominio árabe se fuera debilitando y replegando. Por cierto, les recomiendo leer una historieta que es una de mis favoritas, Asterix se llama, la cual habla de los habitantes de una pequeña aldea al norte de Galia, lo que después sería Francia, durante el dominio del Imperio Romano. Bueno, pues Asterix y su querido amigo Obelix viven diferentes aventuras y hay un episodio en particular en que visitan Hispania, la muy antigua y primitiva península ibérica. Con un gran sentido del humor hacen referencia a las costumbres españolas actuales como si se tratara de tiempos antiguos. Consíganla, la verdad es que les va a gustar. Bueno, pero me estoy desviando del tema. Ya les decía que en el periodo comprendido entre los años de 1065 y 1230, el Reino de Castilla fue expandiéndose por toda la península ibérica y al mismo tiempo que esto ocurría, el castellano, el idioma, fue adoptándose como la lengua oficial, aunque en realidad nunca se emitió decreto o documento alguno que impusiera tal cosa. Mientras todo esto ocurría, muchas otras regiones de la península ibérica siguieron conservando sus lenguas, mismas que llegaban a compartir troncos comunes con el castellano, el francés y otros idiomas. Ya lo saben, si estudiaron etimologías grecolatinas, recordarán que nuestro idioma y nuestros idiomas tienen una enorme raíz de palabras y sintaxis del griego y por supuesto del latín. Si quieren que un día les hable de raíces grecolatinas de nuestro idioma, díganmelo en los comentarios. No me voy a meter en la historia de España y daré un gran salto hasta el siglo XX, durante la dictadura de Francisco Franco, quien detentó el poder desde 1939 hasta 1975, cuando falleció. En ese tiempo se decretó que en España el idioma oficial sería, ahora sí, el castellano. Esta imposición llegó al grado de que se multaría y se multó a personas que hablaran otro idioma, como ocurría en Cataluña, cuyos habitantes se negaban a abandonar el catalán como su lengua primigenia. Y es que todos estaremos de acuerdo en que el idioma nos identifica como nación, como grupo humano, como personas que compartimos historia, cultura y valores comunes, entre otras cosas. Y ya saben, llegan los políticos hinchados de egolatría e imponen sus reglas hasta en asuntos como la religión, los oficios o el idioma que debemos hablar.
A la muerte del dictador, las cosas cambiaron y las regiones ahora estaban en libertad de hablar su lengua originaria. En España actualmente se hablan 7 lenguas: castellano, gallego, euskera, asturiano, aranés, valenciano y catalán, siendo el castellano el que predomina. Si nos basamos en lo anterior, no podemos entonces hablar de una sola lengua española, ¿no? ¿Se dan cuenta? Decir que se habla español carecería un poco de sentido, porque todas las lenguas de España son en sí mismas técnicamente lenguas españolas, ¿no lo creen? Como curiosidad les debo comentar que muchos habitantes de Castilla actualmente se refieren al idioma como español, mientras que la gente del resto de España se refieren al idioma como castellano, vaya cosa. Ahora, para fines de identificación internacional es mucho más usual referirnos a nuestro idioma como español. Actualmente, en el mundo hay más de 400 millones de personas que tienen al español como lengua materna. Así que es un idioma muy importante a nivel mundial. Si elegimos el idioma de una página de internet o un juego o una aplicación en nuestro teléfono, podemos decidirnos entre muchas opciones. Ya saben, inglés, francés, alemán y desde luego el español, entre otros. Llamar a nuestro idioma español se ha vuelto un estándar internacional. Algo parecido pasa cuando elegimos traducir un texto al chino, por ejemplo. En realidad el chino como tal no existe. El nombre del idioma que mayoritariamente se habla en China es el mandarín. ¿Y en nuestra América Latina qué pasa? Bueno, el español o castellano fue impuesto a los indígenas desde Mesoamérica hasta el sur a raíz de la conquista de la corona española en esos territorios. El español se impuso y los indígenas tuvieron que ir aprendiéndolo de manera obligatoria, con torturas y castigos en muchas ocasiones. Después de las correspondientes luchas de independencia, las mezclas raciales y culturales, en muchos países de América Latina había molestia a la hora de llamarle español a nuestro idioma, porque de inmediato venía a la mente colectiva los tiempos de la conquista. Actualmente para muchos no hay diferencias, mientras que para otros las referencias culturales e históricas van a determinar la preferencia de llamar a nuestro idioma español o castellano. Fíjense, comunicativos, que hay algunos investigadores de la lengua que hoy en día han planteado que las características particulares del español en cada país podría determinar una nueva denominación. Lo que pasa es que cada país ha visto la evolución del español en su región de manera muy particular, la adopción de nuevos vocablos, la influencia de lenguas extranjeras, el caló o jerga, que se refiere al habla popular de algún grupo humano o sector social, están dando a cada versión del español características muy particulares. Tanto que a veces no entendemos algunos términos entre países. Así, estos expertos dicen que podríamos hablar de idiomas como el mexicano, el argentino, el colombiano, el cubano, el boliviano y el correspondiente a cada nación. Un punto de vista muy interesante, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Y miren, comunicativos, para ir finalizando este video les voy a dar ejemplos de esta diversidad lingüística entre países para que nos demos cuenta de ese color especial de cada región. Por ejemplo, al trabajo, nuestra actividad laboral, en Chile lo llaman pega, en Honduras y México le decimos chamba y en Argentina laburo. Un joven en Venezuela es un chamo, en Chile un cabro, en México un chavo y en Puerto Rico un muchacho, también aquí en México. En México podemos llamar a la ropa interior femenina como pantaletas o calzones, al igual que en Chile. En España son bragas, en Argentina bombachas y en Venezuela bloomers. Lo que en México llamamos palomitas de maíz, en Venezuela son cotufas, en Chile cabritas o palomitas, en Argentina pochoclo y en Ecuador canguil. En fin, comunicativos, podríamos hacer varios programas haciendo comparativos de palabras. Por eso me gustaría pedirles que dejen en los comentarios cómo le llaman en su país o región a los objetos cotidianos, oficios o personas. Sería muy interesante lo que ustedes nos tienen que decir y nos compartan. Además, ¿qué prefieren? ¿Español o castellano? Recordemos que ahora son sinónimos. Con este helicóptero hasta aquí dejo este video. Desde luego mando un gran saludo a todos los países que he mencionado y a toda nuestra querida América Latina. A los comunicativos que nos ven en Estados Unidos, España y Canadá también va un gran saludo. Díganme en los comentarios desde dónde siguen el canal, por favor, desde dónde nos ven.
No olviden suscribirse, que nada les cuesta. Como siempre les pido que le den like a este video para que seamos cada vez más comunicreativos. Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto. Hasta una persona cantando por aquí. Está padre.